Extraordinaria tarde, amigos de Stacks. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Gloria. Tenemos muchísimo que hablar y cosas que son súper intensas. Bienvenida a Stacks, Gloria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y toda tu audiencia y tus lectores. Muchísimas gracias. Oye, antes de empezar y antes de irnos a un poco temas un poco más serios, ¿vienes de Guatemala o estás en Guatemala? Eres de Guatemala, mejor dicho. ¿Qué es lo que más te gusta comer en Guatemala? Fiambre. Este es un plato especial que se hace justo para ahorita Día de Muertos y vivo aquí en México, pero tengo un chef guatemalteco espectacular que tiene un restaurante, Los Tres Sabores de Freddy, y justo le mandé a pedir fiambre, que es un plato que solo se hace para celebrar Día de Muertos. Es una mezcla de verduras, embutidos, quesos, avinagrados. No sé, es una cuestión única. Hay que probarlo para sentirlo. Y los tamales también me encantan. Oye, sonó delicioso eso. Ahorita que dices que él tiene un restaurante, si alguien quisiera probarlo, ¿dónde está? Sirve que le hacemos promoción a tu amigo. Es Los Tres Sabores de Freddy. Él es el chef que le trabaja también al consulado de Guatemala. Está en el centro, entre la calle de República de Cuba y El Salvador, si no estoy mal. Perfecto, pues ya saben, si quieren buen fiambre, pueden ir ahí. Sí. Oye, me voy a ir directo a la parte de tu libro porque la verdad es que soy muy entusiasmada de que podamos platicar de él. Me pareció muy interesante y creo que es un tema que estamos hablando poco y las consecuencias de tener un poco diálogo, muy poco diálogo de este asunto se está empezando a ver. ¿Cómo Sí. defender tu libertad? ¿Cómo defender la libertad y no suicidarse en el intento? Que es tu nuevo libro que acabas de sacar. Platícanos un poco del contexto para de ahí arrancarnos. Sí, claro que sí. Estoy muy contenta que este libro finalmente ya esté aquí en el plano físico. Justo aquí lo tengo detrás. Es uno de los proyectos de los cuales me siento más orgullosa en mi vida porque estoy poniendo todo mi corazón, toda mi vulnerabilidad, prácticamente toda mi experiencia en las redes sociales desde hace 15 años para acá, entendiendo que cuando yo empecé en redes ni buscaba la fama llegó a mí, me volví viral en un fin de semana y inmediatamente de estar solo en una plataforma en Guatemala, en mi programa de radio, pasé a ser conocida en toda Iberoamérica y Estados Unidos y empecé a dar conferencias, siempre defendiendo la libertad. Y eso trajo una ola de ciberacoso, amenazas de muerte, que desde el principio hasta hoy no han parado. De hecho, la última amenaza la recibí la semana pasada y hoy estuve en los 40 principales en la corneta con Videgaray y la Estaca presentando la denuncia oficial, pero también la denuncia en redes, ¿no? Porque justo esas son las cosas positivas y negativas que tienen las redes. Le dan plataforma en el anonimato al odio. Y ahora ya ni siquiera es un odio de persona a persona. Se involucran algoritmos, inteligencia artificial, predadores dentro de los gobiernos que nos quieren polarizar, predadores sexuales. Entonces quise poner mi experiencia en estos 15 años, una experiencia que abarca insultos, humillaciones, acoso de toda índole en toda la región iberoamericana y Estados Unidos, porque creo que si más personas nos levantamos a hablar de esto, vamos a empezar a tener las preguntas que necesitamos. Yo, lejos de adoctrinar, lo que pongo es al servicio mi experiencia para que le pueda servir a las chavitas que ahora están creciendo con este fantasma de las redes, el acoso que eso trae, la comparación, esta belleza malentendida y también entender que nos afecta en varias capas. Emocional, porque está cambiando la manera en que nos relacionamos, pero también política y social. Y ahora vamos a volcarnos a una nueva realidad donde ya los deepfakes, que son estos videos donde tú puedes poner a cualquiera a hacer cualquier tipo de acto completamente falso, eso nos va a cambiar la manera en que vemos las guerras, la política, las relaciones. Totalmente, y es un tema súper fuerte que yo creo que estamos empezando a hablar, pero muy poco, y desafortunadamente muy pocas veces, muy pocas voces como tú que también son objetivas, que no se trata de decir eso es malo, sino más bien de realmente analizarlo y abrirnos al diálogo, porque si algo es seguro es que las redes llegaron para quedarse. Entonces, muchísimas gracias por tu vulnerabilidad y por abrirte y ponernos tu caso, porque a veces pensamos
que nos sentimos mucho más aislados. A pesar de que las redes nos conectan, nos sentimos aislados. Y por eso creo que la forma en la que tú abordas el libro es súper importante porque abordas tres puntos. La parte de tu experiencia, lo haces también desde una reflexión política como politólogo que eres y obviamente analizas el macro también y cómo como política tienes que entonces ver los individuos y finalmente las herramientas que ya iremos llegando a esa parte. Pero antes me encantaría que tú desde tu experiencia y lo que tú postulas, ¿dónde dirías tú, hablando por ejemplo en esta parte del odio que estamos inspirando? Actualmente yo puedo tener una red social que se llame Chuchita Pérez y puedo decir, ver y convocar lo que sea. ¿Dónde dirías tú que inicia la persona virtual de la persona física? ¿Hay una división realmente o deberíamos conceptualizarlo como uno solo? Pues depende a quién le preguntes. En mi caso, mi persona y mi persona virtual son lo mismo. Y de hecho, parte de lo que enseño en el libro es que lo que más me ha servido para ser exitosa, si por éxito queremos decir mantener una trayectoria en las redes con una comunidad constante, es que soy yo misma. Yo administro mis propias redes, yo le contesto al público, siempre me volví mi propio bot, es algo que abro en el libro porque en todos estos años cuando la gente me hacía preguntas, sobre todo en temas de política y economía, ¿no? Wala, pero es que la libertad económica va a traer desigualdad, o si legalizamos las drogas, entonces todo el mundo se va a volver drogadicto, o si el aborto es legal, nos vamos a quedar sin niños, ¿no? Todas estas cuestiones. Yo me encargaba de hacer unas respuestas muy puntuales, dirigir a las personas a tener más lectura o a ver otras fuentes de investigación y eso de por sí fue creando también este hate, ¿no? Pero no te podría hablar de lo que es meterme en una computadora con una caricatura en vez de mi imagen o con un nombre falso porque nunca fue mi caso. Y de hecho, cuando te expones dando tu nombre y tu cara, pues obviamente corres riesgos de que te amenacen de muerte, de que te persigan, todas estas cosas. Detrás del Mm. anonimato, lo que yo he experimentado es lo fácil que es para ese hater tirar todo ese odio, porque al final la libertad de expresión pareciera que es la única libertad que no viene amarrada de la responsabilidad de expresión. Cuando hablamos de ser libres, hablamos de ser responsables, pero pareciera que cuando se trata de aventar palabras al aire, como que no tuvieran consecuencia. Y las palabras son súper poderosas. La neurociencia y la psicología nos está enseñando que los abusos psicológicos a través del daño verbal primero es el primer paso de que después llegue un abuso físico. Todos los niños que han sido abusados sexualmente o las mujeres que terminan siendo golpeadas, casi siempre el abuso empieza con palabras. Entonces, las palabras de odio terminan en crímenes de odio y seguir pensando que yo desde el anonimato puedo decir lo que me dé la gana sin consecuencias, no, hay consecuencias y son bastante serias. Bastante serias que incluso en muchos casos han cobrado la vida literal de la gente. O sea, que esta presión comienza a ser tanto que termina con gente que decide mejor perder su vida antes que continuar en esta parte, ¿no? Y creo que es indispensable, por eso te hacía la pregunta, que entendamos que es lo mismo, que no es, no tengo el derecho yo de hablar lo que quiero, sino, y no estoy consciente de la repercusión que eso puede tener. Y a veces desde el anonimato es súper sencillo, ¿no? Bueno. Hablabas hace ratito y que me llamó mucho la atención que dijiste sobre esta presión que tienen las niñas y creo y me atrevo a decir que sí son más las niñas, a pesar de que los chicos también tienen presión de ciertos estándares. Creo que la parte que les pega más es a nosotras, a las mujeres, sobre la belleza, sobre los estándares, sobre los filtros, sobre que siempre debes verte perfecta. ¿Cómo ves tú esto y cómo lo has vivido? Y hace rato hablabas que has sufrido acoso y has sufrido muchas de estas circunstancias donde al final eres mucho más vulnerable al estar dentro de redes de toda esta presión. Mira, yo uso mucho dentro del libro los estudios del sociólogo Jonathan Haidt, que escribió una obra que se volvió el bestseller en el New York Times, se llama La generación ansiosa, The Anxious Generation, donde él da estadísticas de cómo la generación Z y la generación alfa, que vienen después por lo menos yo que soy millennial,
sobre todo en las niñas, los índices de suicidio, depresión, ansiedad están escalando entre el 80 y el 100%, dependiendo de la población donde se midan, que casi siempre cuando hablamos de mediciones es en Europa y Estados Unidos, porque en Ujú. Latinoamérica esas cosas no se miden, pero No que no se existe. midan no quiere decir que no están pasando. Y en mi experiencia personal también tengo un capítulo en el libro que habla de en quién reside el odio y por qué odiamos, ¿no? Y primero, que el mensaje fundamental es que el odio reside en quien odia, no en el objeto de su odio. El hater quisiera depositar toda esta frustración y emociones de envidia y de recelo a su víctima. Pero realmente la víctima no es la que vive con estos calvarios por dentro. Entonces, ¿qué pasa con las niñas? Empiezan a adquirir los odios heredados y las humillaciones y las frustraciones de otros que no son ellas. Y el algoritmo empieza a alimentarles que tienen que verse de cierta manera, que si ahora estar flaca, estar gorda, etcétera, ¿no? Y yo hago un análisis de por qué empezó el odio contra mi persona desde la manera física, ¿no? Porque era como, ah, es rubia, pero es de Guatemala, entonces obviamente tiene plata y no sabe de lo que está hablando. Y es como, pues Ujú. no, porque mi familia viene de exiliarse del comunismo, tanto en Cuba como en Hungría, llegaron a Guatemala sin nada. Así como llegan muchos inmigrantes ahorita a empezar de cero, pero como te ves de cierta manera, sobre todo en un país que es altamente racista, entonces ya te ponen el tache de rubia, pendeja, que obviamente habla desde su privilegio. Y cuando les decís, no, hermano, yo trabajo desde mis 16 años, a mí me enseñaron que estudiar era el ticket para salir adelante, porque si llega un dictador y te expropia lo que tenés, no te queda nada más que lo que tenés en el cerebro para salir a otro lado. Luego es de que, ay, está hablando porque es joven, ¿no? Cuando yo me hice viral hace 10 años ya, es que está muy chavita para saber de lo que está hablando. Ahora no, ahora es una vieja relamida que como no tiene hijos y como no se casó, entonces amargada, Está frustrada. está frustrada y no, lo que pasa es que es guapa, no, ya no está guapa, o sea, para unos eres una bruja, para otros otra cosa y esa obsesión con el peso, ¿no? Tú te puedes meter a mis posts y en el mismo post es puta anoréxica, ya se le están subiendo los kilos porque al final son dismorfias que viven en el ojo del hater, que no tienen nada que Ujú. ver contigo porque tú no sos esa persona virtual, tú sos lo que vive adentro de ti. Entonces, mi mensaje a las mujeres es, hagan lo que quieran, siempre y cuando lo hagan con voluntad y conciencia, porque de todas maneras las van a criticar. Si yo fuera indígena, me dirían que soy una resentida indígena, que soy una escaladora social. Si yo fuera, no sé, más vieja cuando me volví viral, que entonces pues lo mismo que le critican a Madonna, que si sos joven, y eso no pasa con los hombres. Tú no ves que la gente diga, ay, es que Donald Trump está haciendo eso porque hoy el color naranja bronceado le quedó mal, o se está quedando pelón, o está panzón, o la tiene chiquita. Los hombres no los comparan con su físico. Ojalá lo hiciéramos. Y se daría cuenta que la mayoría de la gente que los líderes mundiales que están escogiendo están obesos, en sus propias expresiones se le ve el desmejoramiento físico, pero a las mujeres no. Entonces, en ese análisis, mi recomendación a todas las mujeres es, da igual el paquete fisiológico en el que vengas envuelta, sea de un tamaño, de otro, de un color, de otro, te van a destruir igual. Y sobre todo cuando tienes fundamentos y argumentos, porque como no pueden contra tus argumentos, empiezan a ver si taladrando a tu persona logran callarte. Y eso es lo que yo creo que no tenemos que permitir, porque los que deberían de vivir con miedo de ser encarcelados y de ser perseguidos son ellos, por estar tirando amenazas y estar tirando odio y misoginia, no nosotras, pues. Ay, ¿y te parece que hoy en día realmente el crimen es ser crítico, analítico y expresar tu voz? O sea, cuando tienes un punto de vista que es un poco más crítico, entonces ya eres de lo peor, ¿no? Porque usas el cerebro. O sea, es como si hoy en día realmente el conflicto fuese expresarte de manera inteligente en redes donde todo es baile. Y no estoy en contra de los bailes. Yo también veo y a veces cuando uno quiere algo más relajado, encuentras gente que es súper divertida, son creativos, etcétera. Pero eso no implica que sea pecado
como en este caso de ser bella, ser inteligente y aparte tener un criterio sobre las cosas y expresarlo, ¿no? Vamos a la parte de las herramientas. ¿Cómo has hecho tú para sobrevivir después de todos estos años, después de que amenazan tu vida, después de obviamente tener que enfrentarte a todo este mundo que yo creo se terminó convirtiendo en un infierno? Creo que todos buscamos ser virales hasta que lo eres. ¿Y cómo logras sobreponerte a esto? Pues mira, ha sido un camino hecho al andar. Yo cuento en el libro el momento donde estaba sentada con mi mejor amiga Andrea en Guatemala, cuando Nomasito, el discurso de Zaragoza, se hizo viral. Estábamos comiendo en un restaurante chino que nos encanta y se acerca un señor y me dice, oiga, su discurso, qué increíble. Y me volteé a ver a Andrea y me dice, todo va a cambiar, va a canche de ahora en adelante. Y yo la volteé a ver y le digo, pues parece que sí, pero mientras de aquí para adentro sigamos siendo nosotras, pues nada va a cambiar a la vez. Yo creo que yo ya venía de unas bases bien sólidas y eso me ayudó muchísimo con la fama, porque la fama es perra, la fama es como un huracán que entra en tu casa, desordena todo, te quiere poner todo en un lugar diferente, literal, es un tornado. Y si tú tienes el temple de estar quieto y decir, esto es pasajero y en cualquier momento se puede acabar y yo no soy eso, yo soy algo más, ya ese es como el primer paso. Y esos cimientos yo ya los traía por lo que mi familia me había enseñado. Primero que todo se puede acabar en cualquier momento por estas experiencias con el comunismo que ellos vivieron. Y segundo, mi abuela que siempre me decía, tú, no, tú nunca te creas más, ni por tu belleza, ni por estas cosas, porque tú no las escogiste. Hay que pensar en esto y en construir acá, porque un día la belleza se acaba y viene la vejez y si tú no estás de acuerdo con lo que tenés por dentro, pues no va a funcionar. Desde los 17 años, el yoga tocó la puerta a mi vida de manera intermitente y hoy por hoy practico Ashtanga desde hace 5 años y también meditación, en meditaciones muy profundas, lo cual también me ha enseñado que en Occidente esta obsesión que tenemos con el ego nos está llevando a autodestruirnos y al tener ese contacto con decir, no, esto es una matrix, o sea, a la cual nos conectamos y nos desconectamos. He también aprendido el desapego al resultado, ¿no? Pero es bien difícil. Y al principio, cuando me caía todo ese hate, lo que había en mí, y lo cuento en el libro, era una frustración de decir, ¿por qué esta gente me odia? Si estoy todos los días al aire, 3 horas diarias, regalando becas, hablándole a los chavos de salir adelante, de no depender del gobierno, a hablar de lo mal que están las cosas en Guatemala, ¿por qué alguien me va a odiar por eso cuando ni siquiera conoce mi trabajo? Me acuerdo cuando saqué mi primer libro hace 10 años y que solo lo publiqué de, hey, ya está este libro. Y el montón de hate de yo usaría ese libro de papel de baño. Y es como, cabrón, ni siquiera me has leído. O sea, primero léeme y luego di que es una mierda. Pero primero tenía yo como esta frustración de la gente debería de conocerme antes de criticarme. Y eso me llevó, que también lo cuento en el libro, porque es todo un camino y es un proceso. No es de A a Claro, B, lo vas encontrando, ¿no? Vine a México antes de vivir acá a un seminario de Byron Katie que se llama The Work. Y The Work es un método de darle la vuelta a los pensamientos que traes. Y me acuerdo que estábamos ahí 4.000 personas, cada quien con sus problemas distintos y de estar escuchando a la gente pues con diferentes problemas, ¿no? Desde abusos, violencia, despertó en mí como un colapso de decir, estoy harta de que la gente me esté tirando mierda, ¿con qué necesidad? La gente debería de verdad de primero conocer antes de criticar. Entonces una facilitadora me agarró y me dijo, vení, vamos a hacer The Work, que literal es un método muy lógico. Y me dice, ¿es eso cierto? Y yo, ¿qué cosa? Que la gente debería de conocerte antes de criticarte. Y yo, obvio que es cierto, pinche gente, deberían de, y te estoy hablando, esto fue, tenía 30 años, ¿me entendés? Debería de la gente. Y me dice, eso es absolutamente cierto. Y yo, claro que es cierto, ¿no? Ahí está el ego emberrinchado. Y después de preguntármelo como 5 veces, le digo, pues no, la gente tiene no, derecho a criticarme aunque no me conozca. Y me dice, ok, escríbelo. Porque lo maravilloso de The Work es que te hacen escribirlo para que tu mente no vuelva a caer en la trampa. Entonces, claro. tengo que escribir. La gente sí me puede criticar antes de conocerme. Y me dice, muy bien, dame 3 ejemplos.
Y le digo, bueno, si voy a ser una líder política, pues la gente tiene todo el derecho a criticarme, porque si no, obvio, me vuelvo una dictadora. Y además yo también tengo nociones de gente famosa sin conocer toda su vida. Yo tengo una opinión de Marilyn Monroe, de Elvis Presley, de los Beatles, del Papa, de quien sea, y no necesariamente conozco todo de esa persona, ¿me entendés? Ni porque te leas la biografía. Entonces me dice, ok. ¿Y cómo te sentís con ese pensamiento? Y le digo, liberada, feliz, porque literal se te quita una carga de encima. Y en ese momento entendí que a partir de ahora, cuando te vuelves cosa pública, las imágenes que viven en cada ser humano de tu persona, sean buenas, porque luego también los fans son tan peligrosos como los haters, ¿no? Porque tienen una imagen tuya Idealizada. mesiánica, idealizada, que luego tú también tienes que llegar y decir, hey, yo también voy al baño, yo también me equivoco. Sí. Y desde ese momento para acá, ningún insulto pegó igual. Obviamente hay días mejores que otros y hay días que decís a cuenta de qué, y sobre todo cuando escribí mi tercer libro, que me aconsejó medio mundo no escribirlo, el del conservador, y yo dije, no, es que yo voy a defender la libertad total, no solo contra la izquierda, es esto, es también parte de mi vida. Y entonces el hate empezó a venir de los dos lados, de los mochos y los chairos, por igual, con las mismas críticas, con el mismo despellejarte. Y ahí fue donde dije, no, tengo que encontrar, quiero encontrar una manera, ahora que ya tengo 40 años, de poder dejar un legado de todo lo que he vivido y también en el entendido que las redes ya no son las mismas. O sea, cuando yo Ujú. empecé a lo que es hoy, ha cambiado mucho. Y el yoga, la meditación, las plantas medicinales, el tener una familia escogida, que yo le llamo esa familia cósmica, esa gente que va llegando a tu vida, que te ama por quien tú eres. O sea, yo estoy rodeada de personas que les da igual que sea politóloga, como que si mañana les digo que me voy a poner a limpiar baños o a servir mesas. Me quieren por quien soy yo. El contacto animal, el contacto con la naturaleza, el desapego material. Yo soy una persona que ha perdido mucho. La mayoría de mi familia está muerta. La mayoría de mi Claramente. familia extendida no la conocí. Me he mudado 7 veces de país. He visto morir a seres queridos. He pasado por personas cercanas que se han suicidado. O sea, cuando, cuando te das cuenta que esta vida es perder, ganar, subir, bajar, el hate en las redes ni siquiera ha sido el mayor de mis problemas, pero sí es el vehículo que estoy utilizando para esos chavos que hoy se están queriendo suicidar, que están en ansiedad, en depresión, que se sienten más solos que nunca, de decir, hey, aquí hay un poquito de lo que me sirvió a mí. Hablo de Mónica Lewinsky como la paciente cero en este ciberbullying, en un mundo donde a ella se le vio como la prostituta de Babilonia y a Bill Clinton. Porque esto fue años luz, porque en las redes es así, ¿no? Años luz antes de Me Too. Bill Clinton, el hombre más poderoso del mundo, con ya 6 décadas encima, no, él fue un pobrecito que la bruja mala de la Lewinsky lo engatusó. O sea, de verdad la vuelta que hemos dado, ¿no? Y cómo Mónica Lewinsky tiene una charla TED interesantísima de cómo eso le desgració la vida, pero ella Sí, también, en vez de victimizarse, porque yo creo que estas obras, lejos de victimizarnos como mujeres, es decir, aquí estoy. Y el que tiene que estar con miedo es el que está en esa pantalla escondido, no yo, ¿sabes? totalmente. Y esto me encanta porque de alguna forma, afortunadamente, y lo bello es que tú dijiste, yo traía buenas bases, pero desafortunadamente hay muchos chicos hoy en día que no las traen por lo que sea, ¿no? Sus Sí, circunstancias de vida y lo que sea. Y creo que lo más grandioso es que gente como tú, que tiene la experiencia, que tiene la sabiduría y las bases, pueda transmitirlo esto, porque al fin, al término del día, desafortunadamente, este es su futuro. Y de las generaciones más pequeñas, o sea, yo estoy viendo que en Dubái ya van a empezar a dar inteligencia artificial a partir de preescolar. O sea, ellos están creciendo ya con esto y cada ocasión la inmersión que van a tener dentro de tecnología y redes sociales va a ser mayor. Entonces, por eso es que tu libro es fundamental para que también nos hagamos conscientes de cómo operamos en este mismo sistema, ¿no? Me encantaría platicar un poquito de ti sobre el macro. Al final creo que es un entramado bien difícil
de poder analizar y de comprender. Y sé que la pregunta quizá va a ser un poco complicada, porque necesitamos de redes sociales hoy en día, es parte de nuestro comercio, aparte Sí. de pequeñas empresas que dependemos de ellas para poder sobrevivir, pero los grandes corporativos también las hacen adictivas, abusan de nuestras debilidades, pero los gobiernos lo permiten porque al final ellos necesitan también que la economía siga fluyendo y no hay forma. Están en un limbo de leyes, no han logrado Ujú. tener una forma en la que se pueda regular. Digo, sé que es una pregunta complicada, pero me encantaría escuchar qué piensas al respecto. ¿Cómo podríamos empezar a ponerle orden a esto? Porque es una madeja hoy en día sin orden, ni son. Mira, yo hablo mucho de esto en el libro, hablo de esta conexión Lewinsky, Kardashian, Hilton, Zuckerberg, donde empiezo con el caso de Mónica Lewinsky y lo amarro con Mark Zuckerberg siendo forzado por el Senado gringo a pedir perdón por el daño en la salud mental que sus redes están haciendo. Eso pasó hace un año y después de un año, Mark Zuckerberg se vuelve a retractar, le entrega las redes a esta apertura absoluta donde no se entiende la libertad de expresión como libertad de expresión. Y ahí sí, en mi caso personal, yo jamás he recurrido a la censura. Creo que la censura no sirve. Creo que todo lo que prohibimos simplemente lo multiplicamos en en las manos de criminales. Entonces, cuando los gobiernos dicen, vamos a poner una ley para entonces prohibir, lo hacen con las drogas, multiplican el mercado de las drogas en manos de criminales. Lo hacen En con las los... muertes. Ajá, lo hacen con los abortos, multiplican los abortos en la clandestinidad, donde entonces hay más vidas perdidas que si fuera en un mercado transparente y legal. Lo hacen con los estupefacientes que no les convienen, porque tienen las peores drogas legalizadas, que es el alcohol y el tabaco, pero Dios guarde hablar de plantas medicinales, porque entonces ya la gente va a pensar por sí misma y eso no me conviene. En el momento en que el gobierno se excusa con decir, yo voy a censurar las redes para yo protegerte, yo papá gobierno, lo que termina pasando es que las redes responden a una dictadura. Y entonces pasan los casos como China, donde no se puede googlear libertad ni democracia y ciertas cosas. Entonces, yo no creo que la solución sea prohibir y censurar, mucho menos a través de gobiernos que son de los que más deberíamos desconfiar. Creo nuevamente que la solución está en nosotros mismos. En el momento que nosotros, si no nos fueron dadas, empezamos a buscar esas buenas bases, está pasando con chavas que se metieron a la pornografía y años después le están suplicando a Pornhub que por favor bajen sus videos porque ahora tienen hijos y les da vergüenza. O sea, cuando esas conciencias se empiezan a despertar individualmente, yo le apuesto más a eso. Lo que también es verdad, y esto lo analizo mucho en el libro basada en el trabajo de Jonathan Haidt, nosotros los millennials somos la última generación que cuando muramos vamos a saber lo que fue la vida sin Wi-Fi. Eso es similar a los del siglo XIX que sabían que en el momento que ellos se murieran, ya la humanidad no iba a saber lo que era la vida sin electricidad, porque a partir de ellos la electricidad era una constante. Nosotros somos esa generación bisagra. En el momento que nosotros muramos, eso se acabó y el Wi-Fi va a ser, como lo pongo en el libro, el quinto elemento. Tierra, agua, fuego, aire, Wi-Fi. Entonces, el yo quererle ahorita pasar un mensaje a una chavita de 13 años que está desarrollando su cuerpo, que está con todas esas inseguridades, donde el ciberacoso ya no se acaba en la escuela, porque ahora se va a las 24 horas del día, es bien difícil. Y sobre todo cuando es una generación que creció en el teléfono. Yo tengo ahí en el libro un poema que hicieron los chavos de la generación Z que se llama I think it was the damn phones, creo que fueron los malditos teléfonos, y es un video que se volvió viral, que muchos chavos replican diciendo, our parents nagging us about Snapchat and Instagram, and they couldn't even name it, and now I cannot think for myself. O sea, ya se están ellos dando cuenta de cómo los teléfonos los están volviendo unos zombies, porque es como haberles dado, no sé, cafeína desde chavitos. ¿Y qué está generando? Esta generación no sabe lo que es jugar en la calle, está más acostumbrada a una sala de Zoom que a los ladridos de un perro. El tacto con otro ser humano se está volviendo rarísimo. Es una generación que está teniendo menos sexo, pero está observando más pornografía. Entonces,
yo no me puedo, dice Jonathan Haidt, es como haber mandado a nuestros niños a Marte sin que nosotros jamás hayamos pisado Marte. No Ujú. sabemos qué están respirando, cómo lo están viviendo, qué están sufriendo. O sea, de verdad, es como un cable bien lejano, pero es lo único que podemos hacer. Platicar con ellos, decirles, oye, ¿qué pasa si en un videojuego te encuentras con un predador? ¿Qué pasa si te empieza a pedir fotos? Oye, ¿has estado con amiguitos que te han expresado que se quieren suicidar? O sea, la comunicación es la única herramienta que nos queda. Y yo creo que tengo esperanzas en esta generación porque también ya hay movimientos donde se están saliendo del teléfono, cafés donde se están como voluntariamente, sin necesidad de un gobierno, como diciendo, hey, regresemos al mundo real. O sea, estamos en un momento donde la naturaleza y la tercera dimensión es el escape. Cuando antes el Internet era la manera de escapar de ese mundo, ahora es como que el péndulo se está volteando, ¿no? Para Ujú. este lado. Sí, afortunadamente siempre tenemos ciclos y pues es como la moda, ¿no? Va y viene y vamos al final aprendiendo cosas diferentes y cuando eres joven piensas que vas a descubrir el mundo y luego dices, ah, no, papá por algo lo decía. Me encanta, Exacto. muchísimas gracias. Oye, quiero hacerte un par de preguntas, rápidas ya para dejarte ir porque entiendo que Sí, sí. también tienes que seguir tu día. Y ya es un poquito más sobre ti. La creatividad siempre es algo que tenemos al día y tú como escritora me imagino que también lo tienes más. ¿Cómo fomentas la creatividad en tu vida? Mira, yo crecí amando la música y amando las películas. Es algo que siempre ha estado en mi ADN. Entonces, desde la música en todas sus vertientes, rock, jazz, electrónico, todo pasa. Lo único que le tengo cierto como es el reggaetón, porque me parece que sus mensajes misóginos no los puedo, pero de la nada veo una Karol G y digo, a huevo, hasta eso se puede retomar, qué chingón. La música definitivamente siempre ha sido una gran manera de creatividad, el arte en general, el haber podido vivir en 7 países y callejear los mercados de artesanías y antigüedades de todos esos lugares era como tener accesos a diferentes mundos. La lectura, obviamente, porque es una máquina del tiempo que te lleva a cualquier lugar, tiempo y espacio. Eso siempre me ha hecho como yo soy y creo que por eso nunca cupe nada más en ese modelo intelectual y académico que sí lo soy súper nerd, soy bien geek, tengo posgrados, tengo licenciaturas cum laude, me encanta estudiar y también tengo esa parte de rata de ratón de biblioteca, de rata de laboratorio, pero también de experimentar la vida. Y yo creo que sobre todo el poder de la meditación para aclarar la mente y que ahora la neurociencia finalmente está demostrando sus grandes beneficios, hace que el cerebro esté lo suficientemente despierto para que la conciencia pueda pasar y absorber la creatividad en todas sus formas. Entonces, eso creo que ha sido fundamental y las plantas medicinales también. Creo que las plantas medicinales te ayudan a ver dimensiones que están acá. O sea, yo no creo que hay nada fuera del acá, solo creo que este cosmos es muy vasto y a veces como seres humanos nuestro estuche es muy limitado y creemos que solo hay esto, pero no, yo no creo que la vida solo es venir acá, ganar dinero, ganar títulos, casarte, tener hijos. Creo que hay llaves maestras para ver mucho más allá. Y siento que el último bastión de la creatividad es conectar mundos. Por eso a mí cuando me decían ahorita los de Epic Book, bueno, pero ¿y a quién le quieres dar entrevistas? Y yo, a todos, a los que quieran abrirme un espacio, porque tú nunca sabes de corazón a corazón qué va a resonar con quién. Y no lo veo como un marketing tiene que ser de tal edad a tal edad, en tal clase social. No, porque la libertad es una cuestión que a todos nos incumbe y creo que mientras tengamos un teléfono celular, estos son temas que nos importan. Totalmente. ¿Hay algo en específico que te gustaría decirle o que te hubiera gustado decirle a Gloria, más pequeña, más joven? Este, He hecho muchos ejercicios de hablar con mi niña interna porque creo que es lo más fantástico que puede haber para mantenerla siempre viva. Y siempre fui una niña muy inquieta, siempre en las calles, siempre muy consciente de que la niñez se acababa. Entonces tal vez regresar y decirle, hey, estás bien en pensar que la niñez se va a acabar porque sí se va a acabar. Entonces síguela disfrutando al máximo, pues cuestiona todo. O sea, más que decirle como
oye, te aconsejo no hacer esto o no hacer el otro. Siento que todas las cosas que me han pasado, buenas, malas, fracasos también, fracasos, estafas, decepciones, traiciones, que en algún momento fueron tan duras, pero es que de verdad, si no pasan esas cosas, no somos quienes somos. Y si yo no tuviera ese baggage, no hubiera podido escribir este libro. Y este libro para mí es como una obra de kintsugi, ¿sabes? Ese arte japonés de que se quiebra y lo empezás a pegar, es mi kintsugi personal. Y sin todas esas cosas tan duras y difíciles, no estaría acá. Y de verdad ahorita estoy en un momento donde te puedo decir, me están amenazando de muerte, he tenido que ir a levantar denuncias a la fiscalía. Lo lamento. Gracias, pero hace todavía más importante haber podido terminar este libro, ¿me entendés? O sea, tener un libro, el proceso es como un parto y cada parto es distinto y cada libro mío es como un hijo y una hija diferente y este ahorita es como el que más me costó, pero siento que no tengo ahorita ni siquiera idea de quién lo va a necesitar. Y ya ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho, gracias por escribir esto, lo necesitaba tanto. Y es esa manera de conectar. Entonces, si le pudiera dar un mensaje a toda tu audiencia es que se atrevan. Me leí un libro de El poder del regret, del arrepentimiento, y al final siempre nos arrepentimos más de lo que no hicimos que de lo que hicimos. Entonces no tengan miedo a embarrarse, a fracasar, y sepan que si igual les van a tirar, como me dijo un amigo, de todo el estiércol que te tiran, aprender a hacer esculturas. Y de eso se trata la vida y el poder femenino, porque nosotras estamos en constante creación, destrucción desde nuestro periodo menstrual. O sea, nosotras somos cíclicas, entonces en esos ciclos aprender que todas nuestras fases, como las fases de la luna, son valiosas y que creo yo que somos más poderosas cuando entramos en esa creatividad femenina que cuando solo estamos señalando al hombre y al macho por lo que no están haciendo, que es mucho lo que no están haciendo, pero es como, ¿y si nos enfocamos en nosotras y empezar a nacer Totalmente. confianza, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Gloria, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Al final el estiércol se convierte en abono, todo decide o todo depende cómo queremos usarlo. Te agradezco muchísimo, he disfrutado muchísimo la entrevista, pero entiendo Ay, también a que mí tienes que seguir también. con tu tarde. No, mira, me Te- encantó y te agradezco mucho que le metiste mucha cabeza y mucho corazón a las preguntas. Se nota cuando a alguien le importa conocer tu trabajo. Entonces, muchas gracias. No, un placer. Al final son temas que me encantan y que siempre también yo ando ahí viéndole política a ese todo y siempre ando como cuestionando y razonando. Entonces, cuando vi tanto el libro como tu perfil, dije, wow, hoy va a ser una entrevista que voy a disfrutar y totalmente lo fue. Te mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa que necesites, estamos aquí en Sax. Vale, que estés muy bien. Chao, un Oye, gustazo.